El título de este mensaje es "El cuerpo le pertenece a Dios". Como leíamos en Génesis capítulo 39, la historia de José, que fue vendido por sus hermanos. Era un joven hebreo que tenía todas las posibilidades de pecar sin que nadie se diera cuenta. Había sido vendido, estaba a cientos de kilómetros de su hogar. Nadie lo estaba vigilando, estaba solo entre los egipcios. Su padre inclusive lo daba por muerto. Sin embargo, no cedió a los deseos de la esposa de su amo, Potifar. Lo que podíamos llamar en este tiempo un acoso, un asedio de una mujer poderosa detrás de este joven apuesto. Pero José, esa historia de José nos ayuda a entender que no se necesita ser alguien excepcional para huir de la tentación sexual. No se necesita tener superpoderes, se necesita tener buenas piernas para huir del pecado. ¿Por qué? Porque José nos muestra que la pureza de su corazón es más importante que los deseos por el pecado y por ofender a Dios. Y este es mi mensaje en esta mañana que quiero argumentar a partir de la Escritura. La palabra de Dios nos va a hablar y es: huye de la inmoralidad sexual porque tu cuerpo le pertenece a Dios. Voy a repetirlo. Huye de la inmoralidad sexual porque tu cuerpo le pertenece a Dios. Y vamos a ver esta idea, este argumento en tres partes. La primera parte nos encontraremos que el cuerpo es valioso para Dios, de los versículos 12 al 14. Luego en los versículos 15 al 17 veremos que el cuerpo está unido a Cristo. Y finalmente, los versículos 18 al 20, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esas son las razones por las cuales debemos huir de la inmoralidad sexual, porque el cuerpo, nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Entonces, en primer lugar, encontramos que el cuerpo es valioso para Dios. Hemos estado analizando cómo los creyentes de Corinto tienen diversos problemas, diversos pecados, entre ellos las divisiones, la inmoralidad. Había un hombre allí también que debió ser expulsado porque vivía con la mujer de su padre, con su madrastra, en medio de la iglesia. Pero también el apóstol Pablo ha estado recordando cómo el pecado inmoral, junto con la avaricia, junto con los pleitos entre hermanos, si persisten, no heredarán el reino de Dios quienes las practican. Y ahora el apóstol Pablo está aclarando a los corintios que algunos creían entre los corintios una tendencia gnóstica, del gnosticismo, que era propio de los griegos, que como el alma va a Dios, entonces lo que se hiciera con el cuerpo no tenía validez. El cuerpo era como una especie de estuche, como una caparazón. Entonces ellos se cuidaban de su alma, de su espíritu, pero el cuerpo lo entregaban al pecado. Comprendían distorsionadamente su libertad en Cristo. Entonces tenían un lema: todo me es permitido porque Cristo me liberó. Ese era el lema de ellos. O todo me es lícito, y con ese eslogan justificaban su inmoralidad sexual en medio de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les dice su mismo dicho: todas las cosas me son lícitas, lo que ellos decían, pero no todas son de provecho. El apóstol Pablo utiliza el mismo lema que ellos tienen para aclararles que la libertad en Cristo no es libertinaje, porque aunque todas las cosas son permitidas, Pablo no es controlado por ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque si es controlado por ello, perdería su libertad y volvería a ser esclavo de sus deseos, engañado por esa presunta libertad para hacer lo que le plazca.
Y también había otro lema en el versículo 13, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Era lo que denominan los estudiosos del lenguaje un eufemismo, o sea, una manera más políticamente aceptable para justificar que en el mundo antiguo, así como el cuerpo debe satisfacerse de comida, decían ellos, entonces el apetito sexual debe satisfacerse por medio de la actividad sexual. Según ellos, porque para eso fue creado el cuerpo. Que había que calmar el hambre sexual, así como el hambre física. Pero el apóstol Pablo les aclara a ellos. En el versículo 13 él dice, pero Dios destruirá a los dos, al estómago también. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. El alimento y el estómago un día ya no existirán, es lo que dice el apóstol Pablo. Al menos como lo conocemos, biológicamente. Y por eso les dice y les aclara que el sexo no es una necesidad biológica como comer. No hay tal que el deseo sexual debe ser satisfecho como voy al restaurante y escoger de un buffet de mujeres para satisfacer. No, no hay tal. Dios abolirá algo porque es temporal, porque el cuerpo no fue creado para la fornicación, dice el apóstol Pablo. Precisamente, él dice allí en el versículo 13 al final, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. No fuimos creados para pecar en inmoralidad, para usar nuestros cuerpos para satisfacerlos, los apetitos sexuales. Todo lo contrario, el cuerpo fue creado por Dios para la gloria de Dios. Nuestra vida es para Cristo y Cristo es para nosotros. Él es el único que puede satisfacer realmente nuestro deseo. Nuestro deseo más profundo es satisfecho por medio de Cristo. Y por eso, a partir del versículo 14 también dice el apóstol Pablo, da un argumento contundente para ayudar a entender a los corintios que sus cuerpos no son hechos para la fornicación. Y recordemos, la palabra fornicación es la palabra porneia, de donde se deriva la palabra pornografía y todas las demás abusos. Por lo tanto, el apóstol Pablo les dice, el versículo 14, y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Nuestros cuerpos un día, como están unidos a Cristo, al resucitar Cristo, Él es el segundo Adán, es decir, Él es el primogénito de entre los muertos, para darnos a nosotros la esperanza de que estos cuerpos van a resucitar. No sabemos si vamos a conservar los mismos kilos. Lo que sí es cierto es que vamos a resucitar. Y por eso, si vamos a resucitar, tenemos que cuidar nuestros cuerpos para Dios, no para el pecado, no para la fornicación. Y por lo tanto, la relación del cuerpo de creyentes con Cristo, la relación tuya, la relación mía con Cristo es eterna y nunca perecerá. Porque un día Cristo nos unirá a Él con cuerpos inmortales para estar para siempre con Él. Esa es nuestra esperanza. Por eso en el capítulo 15 el apóstol Pablo amplifica un poco más la resurrección a los corintios. La resurrección es tan importante que ellos habían dejado de lado porque pensaban, claro, como muchas veces caricaturizan el cielo, ¿no? Como nubes inertes.
etéreas, como una resurrección etérea del espíritu. Claro, si creemos que el espíritu va a estar con Dios, pero el cuerpo no. Entonces el apóstol Pablo lo que hace es corregir ese falso entendimiento, porque los cuerpos son importantes para Dios. Nuestros cuerpos. Entonces el mundo, este mundo que utiliza toda su artillería pesada, tecnológica, relacional, está discipulando a nuestra juventud, tratando de discipular a nuestros hijos, tratando de discipular también nuestras familias para hacer pensar que podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, porque es nuestro. Es una mala concepción, es una mala identidad. Muchos piensan inclusive que pueden escoger si son hombre o mujer. En algunos colegios, universidades ya de renombre, creo que tienen 3 baños. Uno para los hombres, uno para las mujeres y uno para los que no saben qué son, supuestamente. Es ridículo, totalmente ridículo. Y eso está pasando hoy, siglo XXI. No es un chiste. Entonces, nuestra identidad proviene de Dios, no de nosotros. Nosotros no diseñamos la forma en que usamos nuestros cuerpos, porque Él es el creador, Él es el dueño de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son valiosos para Dios porque Él los creó y Él los diseñó para producir gloria a su nombre. No para el pecado, no para la fornicación, no para los deseos. Cristo Jesús entregó su vida, venció la muerte para que nuestros cuerpos resuciten un día y sean para siempre con Él. Nuestros cuerpos le pertenecen a Él, nuestros cuerpos son de Él y son importantes para Dios. Huye de la inmoralidad sexual, porque tu cuerpo le pertenece a Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, los versículos 15 al 17. No solamente el cuerpo es valioso para Dios en su integridad, sino que también nuestros cuerpos están unidos a Cristo. Él amplía un poco más esta idea. En el versículo 15 dice, hace una pregunta retórica: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben que ustedes le pertenecen a Cristo? No practiquen la fornicación. Y la costumbre, como vamos a ver más adelante, era entre los creyentes subestimar lo que hacían con el cuerpo para el pecado, usarlo como un instrumento de pecado. Los cuerpos individuales de cada creyente conforman el cuerpo de Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, versículo 15. Y hace una pregunta que tiene un rotundo no como respuesta. Versículo 15, segunda parte. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. Versículo 16. ¿O no saben, pregunta el apóstol Pablo, no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, o sea, ¿quién dice? Dios dice en Génesis, los dos vendrán a ser una sola carne. El apóstol Pablo está aclarando a los corintios que si un creyente se une a una mujer que vende su cuerpo, no solo se une a ella corporalmente, sino que todo su ser que está unido a Cristo se une a ella. Porque el único deseo que tiene es placer sexual. O sea que trata a esta mujer como si fuera un ente. No lo trata como a una persona, sino como un objeto de placer. Y como está unido a Cristo, está uniendo a Cristo con esta mujer. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es terrible.
¿Y por qué? ¿Por qué esa trascendencia? Porque las relaciones sexuales no son simplemente algo físico. Eso es lo que tiene que ver el texto que cita el apóstol Pablo. Los dos vendrán a ser una sola carne, hablando de la relación, que solamente es bendecida, es santa en el matrimonio. Los dos serán una sola carne. Por lo tanto, esas relaciones sexuales crean un vínculo único entre dos personas. Por eso la intimidad de la relación sexual es solamente entre esposos, casados, y no con mujeres que venden sus cuerpos o cualquiera que lo practica. Se convierte en uno con ella. Y el apóstol Pablo, el versículo 17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Pablo se refiere a la unión con Cristo como la unión entre su pueblo a través del pacto. Jeremías 55 también nos recuerda que Dios hizo un pacto con su pueblo. Al final, ese nuevo pacto, hay una boda en Apocalipsis, hay una boda en Génesis y hay una boda en Apocalipsis. Y el Señor entonces, Pablo está diciendo a los corintios, miren, ustedes están unidos a Cristo y tienen que guardar su pureza porque es de la misma manera como el matrimonio impide participar en otras uniones porque contaminaría el pacto matrimonial. Hermanos, el pecado sexual sepulta matrimonios. Lo he visto. Acaba con la pureza de los corazones. No solamente en el matrimonio, sino también mujeres solteras. Es una calamidad. Y el mundo hoy celebra eso. El mundo hoy facilita que eso se lleve a cabo. Un poco de música, un poco de licor y haz lo que quieras. Y precisamente el apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia que está unida a Cristo porque es un espíritu con Él por medio del nuevo pacto en su sangre. Estamos unidos a Cristo y vamos creciendo a la imagen de Cristo. Por lo tanto, el argumento del apóstol Pablo contra la inmoralidad es su unidad con Cristo. Cristo fue resucitado entre los muertos, nosotros resucitaremos. Estamos unidos a Cristo, jamás contemplen, dice el apóstol Pablo a los corintios, jamás contemplen unir sus cuerpos unidos a Cristo a una ramera, a una mujer que vende su cuerpo, a una mujer que no es su esposa. Y esto vale también para las damas. Estar unidos a Cristo significa que todo lo que Cristo vivió es nuestro, es tuyo. Toda la vida perfecta de Cristo ahora es tuya. Ese es el intercambio, ese es el poder del Evangelio. Y todo lo que Cristo obtuvo por medio de la cruz ahora es tuyo. La pureza, la limpieza, el perdón, la resurrección, la comunión con el trono santo de Dios. Todo eso es tuyo por medio de la fe en Jesucristo. Su resurrección es tuya y la libertad comprada por Cristo ahora es tuya por medio de la fe en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Huye de la inmoralidad sexual porque tu cuerpo le pertenece a Dios. Entonces no solamente el Señor, para Dios es valioso tu cuerpo, no solamente está unido a Cristo, sino que a partir del versículo 18 el apóstol Pablo, algunos comentaristas dicen que él está pensando en José, el texto que leímos. Génesis 39:12, cuando José huye de la inmoralidad, huye de esta mujer acosadora y poderosa.
probablemente también era muy atractiva, que era la esposa de un militar. Versículo 18 está en un imperativo, hay una fuerza en el verbo. El apóstol Pablo dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. El apóstol Pablo hace una fuerte advertencia a los corintios de alejarse cualquier forma de inmoralidad sexual, no solamente con el cuerpo, con los pensamientos. Hoy hay todo un buffet en las redes sociales para ver todo tipo de inmoralidades. Y muchos llegan a decir: no, como yo no me he acostado con nadie, estoy bien. Pero esa perversión del pensamiento también es inmoralidad. Todo comportamiento, todo acceso a la inmoralidad, ya sea visual, escrita o ahorita las canciones son inmorales también. La música es inmoral. Y la cantan con orgullo y la gente las tararea. Los jóvenes escuchan todas la lascivia y se ríen de esa inmoralidad. Pero necesitamos la misma actitud de José frente al pecado. El pecado de fornicación une el cuerpo de una persona y por lo tanto entrega emociones, entrega su mente, entrega su voluntad a otra persona que no es su cónyuge, fuera de la voluntad de Dios. Y eso produce daño a sí mismos. Dice el apóstol Pablo: peca contra su propio cuerpo. Ahora, no significa que, probablemente hay el pecado de la glotonería. Puede dañar el cuerpo. Pero el apóstol Pablo está trascendiendo porque el pecado de fornicación, de sexual, es íntimo y va a producir secuelas esa unión. Por eso es tan importante. Más adelante el apóstol Pablo desarrolla la legitimidad de las relaciones, pero dentro del matrimonio. El cuerpo ha sido santificado y le pertenece a Dios. Dice precisamente el versículo 19: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? El cuerpo del creyente es el lugar donde habita el Espíritu Santo, es la morada del Espíritu Santo que nos está recordando la palabra de Dios, nos está advirtiendo de los peligros de las tentaciones, nos está animando a huir del pecado. Y para dar un argumento, el apóstol Pablo en el versículo 20, al final del pasaje, dice: porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En el primer siglo, los amos compraban esclavos. Y el esclavo entendía que al ser comprado, cambiaba de propiedad. Recordemos que no es la esclavitud que tenemos en mente de África, sino que la esclavitud del primer siglo allá en Medio Oriente tenía que ver más que todo con deudas. No era étnica esa esclavitud. Las deudas hacían que otros los compraran sus deudas y para pagar con trabajo. Entonces había profesionales que estaban esclavos porque estaban endeudados y no pudieron pagar. Y por eso el apóstol Pablo recuerda que Cristo pagó el precio de sangre por nosotros creyentes. Ahora no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Cristo. Porque Él nos redimió, nos sacó del mercado de esclavos del pecado y nos compró a precio de sangre para que seamos de Él. No somos nuestros, somos de Él.
de propiedad de Cristo. Por eso tenemos que cuidarnos del pecado, de lo que ven nuestros ojos, de lo que escuchan nuestros oídos, de a dónde caminamos, todo lo que hacemos, porque le pertenecemos a Cristo. Él pagó un alto precio de sangre, el Hijo de Dios, para que nosotros pudiéramos ser de su propiedad. Ahora, ¿qué implica que el cuerpo de cada hijo de Dios es el templo del Espíritu Santo? Que el acto de fornicación o adulterio es como si lo practicara en el lugar santísimo donde Dios habita. Piensen por un momento en eso. Que pensaran que estos pecados se hacen en el lugar santísimo, donde solo el sacerdote podía entrar, donde estaba la Shekinah de Dios en los querubines, encima del arca. A eso se refiere el apóstol Pablo. Ahí es donde se realiza la fornicación. Pablo concluye, como el cuerpo y el alma son propiedad de Dios y ambos son instrumentos para honrar y glorificar a Cristo con nuestra conducta, con nuestras acciones, con nuestra vida para Él. No puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, porque es un templo santo de Dios. Un templo sagrado, donde Dios habita. Pero además no te pertenece tu cuerpo, porque fue comprado a precio de sangre. Ya no eres tuyo, eres de Cristo. No profanes el templo de Dios. No profanes el lugar santísimo, que es la morada de Dios, que es tu cuerpo. Huye de la inmoralidad sexual, porque tu cuerpo le pertenece a Dios. A Dios le interesa todo tu ser, tu alma, tu cuerpo, porque está destinado para la resurrección. Tu cuerpo es eterno. Y esta esperanza debe animarte a santificar tu cuerpo, a guardarte de consumir cualquier producto inmoral. No consumas producto inmoral, porque eres el templo, el lugar santísimo de Dios, ya sea digital, tecnológica, escrita, imágenes, conversaciones obscenas. Guarda tu cuerpo. Huye de la inmoralidad sexual, porque tu cuerpo le pertenece a Cristo. Quiero dirigirme especialmente a dos tipos de personas en esta mañana. Aquellos que ya han pecado en inmoralidad, puede ser limpiado por Dios. Puedes consagrar tu cuerpo a Cristo y ser la morada de su Santo Espíritu. Hay provisión de perdón para ti. Hay provisión de limpieza. Arrepiéntete de tu pecado. Apártate del pecado. Huye del pecado para siempre. Confía en Cristo. Descansa en Cristo, en su obra en la cruz, en su victoria sobre la muerte, porque cuando Él dijo, todo está consumado, todo ha sido pagado. Todos los pecados pasados, toda la lista de transgresiones contra nosotros fue abolida por Él.
Pero no te quedes allí. Entrégale tu vida a Él, incluyendo tu cuerpo. Consagra tu cuerpo para su gloria. Jovencitas, no ensucien sus cuerpos, no profanen sus cuerpos. Jamás. Hasta que si el Señor les provea un esposo que las ame, no sean avergonzadas jamás, puedan disfrutar de esta gracia que el Señor ha dado al matrimonio. Huye de la inmoralidad sexual, porque tu cuerpo le pertenece a Dios. Voy a orar por los elementos de la cena y seguidamente, después de orar, quiero pedir a Henry y a Fernando que me ayuden a repartir los elementos, por favor. Y vamos a disfrutar este tiempo juntos. Padre, te damos gracias porque el pan en esta mañana nos recuerda que tu cuerpo fue molido hasta la muerte. Y tu sangre, el vino nos recuerda tu sangre, Señor, la cual fue el precio para nuestra libertad. Bendice estos elementos, Señor, y permítenos recordar en esta mañana que tú eres nuestro Redentor y estamos unidos a ti, incluyendo nuestros cuerpos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.